Hola, que la paz de Dios sea sobre ti y sobre tu familia en el nombre de Jesús. Mi nombre es Lili Palacios y este es su programa Cimientos Correctos. Y yo te invito a que entres a la página de YouTube de Palabra de Vida, donde puedes ver otros programas que pues se han estado subiendo continuamente, programas de televisión, no solamente los míos, sino de otros compañeros, de otros hermanos. Y sé que van a ser de bendición para ti, que los puedas compartir. De ahí los puedes compartir en tu página del Face, los puedes compartir en Google y en otras páginas de los medios de comunicación y que sean útiles para tu crecimiento espiritual. Así que toma ventaja de estas herramientas que el Señor está poniendo para que tú las compartas y crezcamos juntos, ¿verdad? Porque cada vez que compartimos la palabra de Dios, Dios nos está hablando. Yo quiero decirte que el Señor ha hecho cosas hermosas en mi vida, que me ha cambiado y me ha transformado y vamos de gloria en gloria y de victoria en victoria. No vamos ni para atrás ni para el arranque, ¿verdad? Y tampoco vamos a voltear atrás y a dejar el camino de Dios para no convertirnos en una estatua de sal, así como la esposa de Lot. Dejaste Egipto, dejaste tu vieja manera de vivir, dejaste tu pasado, dejaste tu pecado, dejaste tus malas compañías, todo lo que te ataba y te agobiaba, ya lo dejaste, ya saliste de ahí, ¿verdad? Ya no voltees a ver lo que tenías, lo que hacía, cómo te iba mejor, ¿verdad? Que ahora que estás en el camino de Dios, estás batallando, estás sufriendo, cómo el enemigo te ataca porque antes le servías a él, pero de tiempo completo y bien y en forma. Y ahora ya no estás en el campo del enemigo, fuiste trasladado del reino de las tinieblas al reino de la luz. Entonces, claro que el enemigo va a estar enojado. Y si eres alguien que tiene un llamado, que sabe quién eres en Cristo, el enemigo va a querer venirte a atacar a tu familia, venirte a atacarte para quitarte, para desviarte, para sacarte del camino, para que te llenes de temor y no quieras avanzar en el reino de Dios, no quieras ir a luchar, a guerrear y a tomar posesión de lo que te pertenece. Y cuando tenemos temor y vemos los ataques en nuestra vida, pues muchas veces pues lo que hacemos es de la retirada, ¿verdad? Decimos, pues no me meto con el enemigo para que no se meta conmigo. Bueno, yo te tengo una buena noticia o una mala, ¿verdad? El enemigo se va a meter contigo porque él vino a robar, matar y a destruir, pero Cristo vino a darte vida y vida en abundancia. Y ya te dio autoridad el Señor Jesucristo para hollar serpientes y escorpiones, para pisar y hollar al león y al cachorro de león. Y por ningún medio, ninguna forma te va a dañar a ti o a tu familia. Pero nosotros tenemos que tomar la autoridad que Él nos ha dado y decretarlo y declararlo y hablarle a las cosas que no son como si fuesen, hablar a las cosas que quieren venir a robar, a matar y a destruir y a ponerles límites que no prosperan, no avanzan y no entran en tu hogar. Tú y yo tenemos que tomar la autoridad que Dios nos ha dado en el nombre del Señor Jesucristo y decirle al enemigo, hasta aquí llegaste, no más, y cerrar las puertas que a lo mejor hemos abierto o que estaban abiertas y que tenemos que cerrar para que el enemigo no siga entrando con vara ancha, ¿verdad? Y con la cuchara más grandota, la pala más anchota para robar, para destruir, para traer enfermedad o quebranto o problemas a nuestras vidas. No, es tiempo de que, iglesia, te levantes, es tiempo de que resplandezcas, es tiempo de que tomemos la autoridad que Dios nos ha dado y la usemos y nos vistamos con la armadura de Cristo y seamos una armadura y nos volvamos la armadura y esa arma poderosa en las manos de nuestro Señor, en las manos del Señor del ejército celestial que está con nosotros, porque mayor es el que está con nosotros que el que está en contra de nosotros. Mayor es Dios que va con nosotros y pelea por nosotros y abre camino donde no hay, que el enemigo que quiere venir a destruir, que quiere venir a estorbar, a robarte, que quiere venir a sacarte del camino, a alejarte, a ensuciar tu nombre. El Señor está contigo y Él pelea como poderoso gigante, pero te dice a ti, amada iglesia, levántate, levántate y te alumbrará Cristo, levántate y toma tu lugar, levántate y toma la autoridad que te pertenece y pon al enemigo debajo de tus pies, debajo de los pies de Cristo los vamos a poner y no va a pasar, no va a levantar su cabeza
y si se trata de levantarla, vas a hollar serpientes y escorpiones y por ningún medio, ninguna forma te dañará ni a ti ni a tu familia, ha dicho el Señor Dios Todopoderoso. Así que agarra la palabra, vive la palabra y actúa en la palabra. Porque tienes dos, puedes hacer caso omiso y no hacer nada. Y déjame decirte, como quiera el enemigo va a venir a robar, a matar y a destruir. Y si tú no te defiendes y no peleas por los tuyos, ¿verdad? ¿Quién lo va a hacer? Tú te tienes que levantar, tú tienes que establecer la autoridad y tú tienes que poner límites a los montes y a los collados, les vas a poner límites, a las situaciones en tu vida les vas a poner límites. Tú vas a tener que abrir tu boca y declararle a esa higuera y que se seque, a maldecir esa higuera, a maldecir esa enfermedad, a maldecir esa amargura, a maldecir esa escasez o esa ruina o esa pobreza, esa enfermedad, ese tormento. Tú y yo vamos a tener que abrir nuestra boca y decretar a las cosas que se sequen, a las cosas que no produzcan o a las cosas que produzcan. La palabra de Dios me dice que el Señor me ha dado armas poderosas. Él me ha dado las llaves del reino, me ha dado las llaves para atar y para desatar. Y en tu boca te ha dado el poder para hablar vida o escoger muerte. En tu boca te ha dado el poder para crear o para destruir. Pero Él te dice, escoge vida, habla vida y decreta vida para que vivas tú y toda tu familia. Y lo que salga de tu boca, lo que produzca tus labios, de ellos vas a comer. La Biblia me dice que tú y yo vamos a comer del fruto de nuestros labios, del fruto de nuestras manos. Y lo que salga de nuestro corazón va a salir por nuestra boca. ¿Qué es lo que está saliendo de tu corazón? ¿Qué es lo que estás escuchando? Va a brotar de tu boca, va a salir y tarde o temprano se va a manifestar. Así que yo te animo para que te levantes en la posición y en la autoridad que Cristo te ha dado. Él ya murió, Él ya venció, Él ya padeció para que por su justicia ahora tú seas justificado, seas redimido, seas lavado, seas coronado. Y seas levantado en cabeza y no en cola, que estés arriba y no abajo, para que estés sentado en lugares celestiales juntamente con Cristo Jesús y desde ahí estemos reinando juntamente con Él. Entonces, si estamos reinando juntamente con Él, tenemos que vivir en victoria, tenemos que vivir en esta tierra, así como somos en el cielo, así también aquí en esta tierra. Y lo que no esté bien en esta tierra, en nuestras vidas, hacer que se alinee a la palabra de Dios con el poder del Espíritu Santo y con la unción del Dios Todopoderoso que está dentro de nosotros. Y Él te dice, cobra ánimo tu corazón, levántate y cobra ánimo en tu corazón porque yo estoy contigo, yo no te dejaré, no te desampararé y verás la recompensa de los impíos, verás la recompensa de todo eso que el enemigo ha robado, matado y destruido. El Señor te dice que todo lo que la oruga, el saltón y el revoltón y la langosta comieron, Él te lo regresará, vendrá a ti, serás restaurado, serás restituido y hará cosa nueva, porque Dios va a abrir un camino nuevo en el desierto y ríos en la soledad. Así que a ti te digo, levántate, porque te va a alumbrar Cristo en el nombre de Jesús. Bueno, pues yo decreto eso para tu vida, porque el Señor está hablando a tu vida y es el Señor el que te dice y te anima, levántate. Ya no puedes permanecer caído, ya no puedes permanecer en la condición de pasividad, de que bueno, pues si será, será, y si es la voluntad de Dios, será, y pues si Él lo ha permitido y si Él lo ha querido, así ha sido. No, Él te ha dado las promesas, Él ya murió en una cruz para que por su llaga tú estés curado y tú seas sanado desde la cabeza hasta los pies. Él ya se hizo pobre para que por su pobreza tú y yo seamos enriquecidos. Él llevó una corona de espinas para que esas heridas, esa mente, ahí ya fue crucificada, ahí ya la mente, nuestra mente natural, ya la tenemos que hacer a un lado y poner a trabajar la mente de Cristo. Él ya llevó todo tu dolor, todas tus iniquidades, todas tus rebeliones, todo tu pecado, toda tu culpa, para que ahora tú seas la justicia de Dios en Cristo Jesús, creada para buenas obras, creado para cosas gloriosas y poderosas en el nombre de Jesús, para que heredes las naciones y poseas la tierra que Dios te ha dado por heredad en el nombre de Jesús, para que donde quiera que tu planta pise,
sea sanada la tierra, sea liberada y sea prosperada por causa tuya, para que donde quiera que tú entres, la luz que está en ti se manifieste y las tinieblas huyan alrededor de ti. Cristo va delante de ti como poderoso gigante. Déjalo brillar, déjalo salir, déjalo manifestarse. Dice la palabra de Dios: alzado puertas vuestras cabezas y alzaos vosotras puertas eternas, porque entrará el Rey de Gloria. ¿Quién es este Rey de Gloria? Jehová de los ejércitos, Jehová el poderoso en batalla, Jehová el Señor, el fuerte, el valiente. Él es el Rey de la Gloria. Y yo ordeno que toda puerta y todo portal de los medios de comunicación alcen sus cabezas. Esos portales que están cerrados, alcen sus cabezas ahora mismo. Esas puertas se abren en el nombre de Jesús, porque va a entrar el Rey de Gloria por los medios de comunicación, por los medios de televisión, por las señales. Las frecuencias van a ser invadidas y penetradas en el nombre de Cristo Jesús, con la gloria de Dios y con el poder de resurrección, en el nombre de Cristo Jesús. Y ordeno que las puertas de tu alma se alcen, que las puertas de tu corazón alcen sus cabezas, porque entrará el Rey de Gloria para sanarte, para liberarte, para sacar de esos pozos, de esas tierras de chacales, de esa tierra de oscuridad, de esa tierra del olvido, y te saca a lugar espacioso para ser ministrado por el poder del Espíritu Santo en el nombre de Cristo Jesús. Y no solamente va a entrar el Rey de Gloria, pero por esas mismas puertas, esos mismos portales, por esos mismos portones van a ser abiertos para que el Rey de Gloria que está en ti salga e invadas esta ciudad, invadas este estado, invadas este país y las naciones que el Señor te ha dado. Así que deja al Señor salir, deja que el Señor, que el Rey de los ejércitos celestiales manifieste su potencia, manifieste su gloria y manifieste su amor donde quiera que tú vayas. Si tú y yo ponemos a escuchar y a leer la palabra de Dios, vamos a descubrir los tesoros muy guardados. Y la palabra de Dios me dice que si nosotros somos sensibles, que si Él es nuestro Dios y nosotros somos el pueblo de su prado y sus ovejas de su mano, si nosotros hoy oímos su voz, no endurezcamos nuestro corazón. Si nosotros somos sus ovejas, la única voz que vamos a escuchar va a ser la voz del Espíritu Santo, la voz de Dios, la voz del Padre. Hay tanta gente que no han escuchado la voz del Espíritu Santo, que no entienden las cosas espirituales, que son locuras, que las tratas de entender con el entendimiento, pero las cosas espirituales no las puedes comprender con tu mente, porque son sobrenaturales, no son de este mundo, son sobrenaturales. Entonces tú y yo necesitamos la llenura del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser sensibles a la voz de Dios. Él te ama, Él es tu Padre. Antes éramos hijos del diablo, no porque quisiéramos o no porque lo estábamos buscando, ¿verdad? Pero por naturaleza pecaminosa venimos a ser hijos del enemigo, pero fuimos trasladados del reino de las tinieblas al reino de la luz. Ya tu Padre no es Satanás, tu Padre no es el enemigo, tu Padre no es Lucifer, tu Padre es el Dios Todopoderoso, tu Padre es Jehová de los ejércitos, tu Padre es el Yo Soy, tu Padre es Emmanuel, tu Padre es el Señor Jesucristo, es Dios con nosotros. Él es tu Padre, Él es el alfa y Él es el omega, Él es el principio y Él es el fin, y Él es tu Padre, el creador del universo y de todo lo que existe, el que te creó a ti, el que te formó desde el vientre de tu madre, el que te escogió desde antes de la fundación del mundo y te puso por nombre y te envió a esta tierra en este día, en este tiempo y para esta hora. Él te dice y te llama por su nombre. Él te ama, Él te creó para un propósito glorioso, y el enemigo ha querido venir a robarlo, a destruirlo, a apartarte del camino, a desilusionarte, a desanimarte, a traerte confusión y desánimo, para apartarte y alejarte del propósito glorioso que Dios tiene. Pero yo quiero decirte que hoy es tu día de salvación, hoy es tu día de bendición, hoy es tu día de restitución. Pídele a Dios: restitúyeme, Señor, restáurame, Señor, libérame, Señor. El Señor te va a sorprender con tremendas cosas en justicia y va a manifestar su amor y su poder a tu favor. Si tú clamas a Él, si tú escuchas atentamente su voz, dice la palabra de Dios: clama a mí y yo te responderé y te mostraré las cosas grandes y ocultas que tú no conoces.
¿A quién más vamos a correr? No me dice la palabra de Dios, alzaré mis ojos a los montes, ¿de dónde vendrá mi socorro? Mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. Él no va a dar tu pie al resbaladero, ni se dormirá el que te guarda. Él va a estar contigo, Él está contigo, pero quita la dureza de tu corazón. Y si tú tienes un corazón endurecido por el pecado, por las ofensas, por las heridas, por el dolor, por el desánimo, por la desilusión, por el engaño, en el nombre de Jesús, arrepiéntete ahora, arrepiéntete, deja de estar viendo los errores de los demás, deja de estar viendo las imperfecciones y los pecados de los demás y pídele perdón a Dios. Vete en ese espejo de la palabra de Dios y deja que ese espejo refleje el verdadero yo. Tú eres un hijo de Dios, una hija de Dios, creada para gloria, creada para grandeza, pero que ese orgullo, que esa altivez, que esa arrogancia, que esa prepotencia, que esa dureza del corazón sea derretida ahora por el poder del Espíritu Santo y por el amor todopoderoso del Dios todopoderoso, que va a derretir tu corazón y lo va a derretir de tal manera que no va a permanecer más arrogancia, más egoísmo, más altivez, más prepotencia, más dureza, sino va a ser cambiado tu corazón de un corazón de piedra a un corazón de carne. Dios quiere que tu corazón lata por Él. Dios quiere que tu corazón, ahora sí que, así como dice el himno nacional, palpite en el pecho mío, pero por la sangre del Cordero, por la sangre del Señor Jesucristo, que mi corazón lata por Él, palpite por Él, por amor a Él y por el amor que Él me ha tenido. Mi corazón va a latir de amor y de gratitud por Él. Y la voz de otro extraño no voy a escuchar. A veces vamos a tener que apagar las voces de la música, las voces de las predicaciones, las voces de los libros, las voces de autores, las voces de la televisión, de las noticias, las voces de los amigos. ¿Qué voces vas a tener que apagar? Las voces de tu alma, las voces de tu pasado, las voces de tu recuerdo, las voces de tu papá, de tu suegra, de tu esposo, de tus hijos, las voces que claman en el desierto. No hay, no se puede, no tenemos. No hay oportunidad, no la vamos a hacer, o está esta plaga, o están estas enfermedades, el cáncer se está proliferando, el cáncer está avanzando. ¿Sabes qué? Tú y yo vamos a tener que cerrar nuestros oídos, cerrar las puertas de nuestro corazón a todas esas palabras, a todas esas voces que son ajenas. Por la única voz que debemos escuchar, que la única voz que sigamos sea la voz de nuestro Señor Jesucristo, la voz de su palabra. Cuando nosotros leemos la palabra de Dios, estamos escuchando el corazón de Dios hablar. A lo mejor no la has escuchado en una voz audible, a lo mejor batallas para escucharlo. Haz un lado las demás voces, cierra las puertas, cierra las otras voces, cierra tus ojos para ver las maravillas de tu Dios. La Biblia me dice en Juan 10:27, mis ovejas oyen mi voz, yo las conozco y me siguen. No solamente conocemos la voz de nuestro Dios, pero nosotros Él nos conoce a nosotros y nosotros le seguimos. Yo quiero decirte, ¿cuántos de ustedes que son mamás, papás, conoces el llanto de tu hijo? Podrán haber 10 hijos, pero cuando tu hijo llora, cuando tu hijo grita, cuando tu hijo dice mamá, papá, tú vas a reconocer su voz entre 10 o entre 20 o entre muchos, ¿verdad? Esa voz va a gritar en tu pecho, va a gritar en tu corazón, porque tú lo engendraste, porque lo tuviste en tu vientre por 9 meses, porque tú lo pariste, porque tú le diste amor. Tú vas a reconocer su voz, y aun cuando estés sumamente cansado o cansada y dormida y fatigada, aún en medio de la noche, en medio de la oscuridad, en medio del cansancio, si tu hijo llora o si tu hija llora, tú vas a escuchar esa voz y te vas a levantar. Bueno, claro, también conozco papás o mamás que no se levantan, ¿verdad? Pero uno de ellos sí se levanta, el que sea más sensible. Pero ¿sabes qué? Nosotros podemos ser insensibles a todos los demás ruidos, pero la voz de tu hijo, de tu hija, la vas a escuchar. Y así es la voz de nuestro Dios. Él nos conoce, la voz es la que tenemos que escucharla de Él, y no vamos a escuchar la voz de extraño. Y cuando tú empiezas a reconocer
la voz tuya o la voz del enemigo y le empiezas a callar y decirle, no, no te hago caso, no, esa es mentira. ¿Sabes qué? El enemigo va a dejar de molestarte, va a dejar de atormentarte, va a dejar de hablarte porque sabe que ya no reconoce su voz, que es la voz de un extraño. Y así como papá y mamá nos dicen, no hables con extraños, no les tengas confianza y no les digas y no hables y no esto y no lo otro. ¿Qué es lo que tenemos que hacer nosotros? También nosotros ponerlo por obra. Y la voz de ese extraño que nos está hablando, porque antes era nuestro padre, pero ya no, ahora es un incircunciso gadareno, ¿verdad? No tiene ni suerte ni parte con nosotros, porque ya no le pertenecemos. Ahora la voz que tenemos que estar reconociendo es la voz del Espíritu Santo y no prestarle atención a la voz del enemigo. Y cuando se quiera levantar y decir, ¿sabes qué? No te conozco, no te conozco, no te reconozco, aléjate de mí. Pero ¿qué es lo que nosotros hacemos muchas veces? Que escuchamos la voz del diablo. Es que el diablo me dijo, es que el diablo me hizo, es que el diablo me tentó, es que el diablo me hizo hacer esto. No es cierto. Tú le estás dando lugar, tú estás escuchando su voz y tú estás obedeciendo a las tentaciones y estás cayendo en las trampas y en sus maquinaciones. Tú y yo somos los que le abrimos la puerta. Tú y yo somos los que le damos lugar. Tú y yo somos los que obedecemos a su voz en lugar de reprenderla, en lugar de decirle te callas a tus pensamientos y decirles no más, los traigo cautivos a obediencia de Cristo y no te hago caso, y alejarte y darte la vuelta de lo que el enemigo te está insinuando o te está incitando y decirle no más. Caí en tus trampas, caí en tus maquinaciones, caí en tus tentaciones, pero no más. Ahora la voz de un extraño no escucho, solamente la voz de mi amado, solamente la voz de mi Dios, solamente la voz de mi mejor amigo, es la única que reconozco. Cuando tú y yo empezamos a hacer esto, vamos a ser más y más sensibles al Espíritu Santo. Vamos a ser tan sensibles a Dios que va a ser difícil que el enemigo te quiera engañar. ¿Sí? Va a venir con sutilezas, va a venir muy sutilmente a tratar de desviar la palabra, pero tú vas a poderla reconocer y decir, hey, eso parece bien, pero no, aquí hay algo que no está bien. Eso parece bueno, pero detrás de eso no está bien. Y el Señor te va a dar la sabiduría y te va a dar el entendimiento. ¿Sabes? Dios quiere hablar a nuestros corazones siempre, quiere siempre tener conversaciones con nosotros. Él nos habla. Muchas veces en mi vida yo le he dicho, Señor, yo quiero escucharte y a veces me peleo con Él, yo quiero escucharte, quiero escuchar tu voz y me dice, te he dado mi espíritu está contigo, mi espíritu te habla. Y a veces escucho a compañeros o compañeras decir, es que Dios me dijo, es que Dios, yo estoy hablando y Él me está, dice, ay, y te traumas, que causa algo adentro, ¿verdad? Que tú dices, ay, porque a mí no, ay, porque yo no lo escucho, ¿verdad? Porque él no. Pero yo quiero decirte que cada uno de nosotros somos hijos en particular, hijos únicos, hijas únicas. Y así como tú tienes a lo mejor 2 hijos, 3 hijos, hijos e hijas, o 10 o 15, ¿verdad? Dependiendo, yo no sé. Pero cada uno de nosotros tenemos nuestros hijos o nuestras hijas y reconocemos la voz de cada uno de ellos. Y tú vas a hablar con tu hija o con tu hijo de diferente manera. No les hablas a los niños igual, no les enseñas de la misma manera. Muchas veces hemos querido hacer eso y por eso tenemos problemas, porque no hemos aprendido a hablarle al niño como él puede entenderme o como él recibe, ¿verdad? Entonces, hay niños que aprenden jugando, hay otros niños que tú les enseñas, les dices y lo aprenden. Hay otros niños que van a aprender viendo, escuchando y viendo con movimientos, con movimientos en tus manos. Entonces, no todos vamos a aprender igual, no todos escuchamos de la misma manera. Otros al ver ya estás viendo, ya estás escuchando. Otros no necesitas ver, nada más con escuchar a la primera captas todo, ¿verdad? Entonces, de esa manera Dios también nos habla de una manera audible, nos habla a través de su palabra, nos habla a través de la guianza del Espíritu Santo, nos habla a través de pensamientos, de sentimientos y somos guiados y dirigidos por Él. Y
a lo mejor a alguna persona le va a estar hablando Dios, ¿verdad? Pero a otra persona va a ser pensamiento, de pensamiento a pensamiento. Y yo recuerdo que aunque yo les decía, Dios, es que yo te quiero escuchar y yo te quiero escuchar y yo te quiero escuchar, y Dios me decía, pues yo no te hablo así, yo te hablo de pensamiento, yo te pongo un pensamiento y ya te lo estoy diciendo. Y lo he podido comprobar con otras amistades, que mientras Dios les está hablando a ellos, Dios nada más me pone el pensamiento y lo digo. Y se quedan a veces asombrados porque Dios se los estaba diciendo cuando yo ya lo estoy revelando, cuando yo ya lo estoy diciendo. Entonces, cada uno de nosotros somos únicos. Y si nosotros dejamos de compararnos o de ver lo que Dios hace con el otro, con la otra persona, y nos enfocamos en lo que Dios quiere hacer con nosotros, vamos a crecer espiritualmente. Así que nosotros también tenemos que dejarnos de comparar, aún en esas cosas buenas. Y pues, ¿cuántos de nosotros quisiéramos que Dios se manifestara y que bajara del cielo y que nos llevara al cielo, o que nos mostrara los reinos y nos mostrara acá y allá y tuviera encuentros divinos con nosotros? Pero si Dios no lo ha hecho con nosotros es porque no lo necesitamos, ¿verdad? Dios se lo da a algunas personas o a todas conforme Él quiere y conforme su voluntad es. Entonces nosotros podemos tener una relación y ser sensibles a la voz de Dios. La Biblia me dice que sus ovejas oyen su voz y Él nos conoce y nosotros lo seguimos a Él. Así que tú eres oveja de su prado y la voz de otro no escuches. Y esas voces que te atormentan en tu alma, es tiempo de que, si están en tu mente atormentándote de tu pasado, de lo que has hecho y dicho, que tu esposo no sabe, que tu esposa no sabe, ¿sabes qué? Es tiempo de callar esas voces, decirles no más, hasta aquí, no más. Y a veces va a ser necesario que confesemos nuestros pecados unos a otros y los confesemos delante de Dios. Y cuando tú y yo lo hacemos, ¿sabes qué? Ya no es un secreto, ya el enemigo no tiene poder sobre nosotros, porque si ya lo sabe Dios, que lo sepa el mundo. Entonces vamos a ser libres. Y yo decreto libertad, yo decreto vida a ti, yo te decreto vida, decreto salud y decreto que tú vas a escuchar solamente la voz de tu Padre. Él te ama. Dios te bendiga.